Así inicia esa noticia de profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez, les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están primero desplegados en titulares. En Noticia Perú, familiares de las víctimas de la masacre en Juliaca, en la región de Puno, exigen justicia por sus seres queridos. Piden al mundo que los apoye para que los actos de represión policial impulsados por el gobierno de Dina Boluarte no queden en la impunidad. ¿Cuáles son los caminos? Vamos a verlo. En Noticia Venezuela. Hoy, hace 4 años, la Unión Cívico-Militar daba la batalla para impedir la invasión a esta nación desde la frontera con Colombia. Sucedió ante la mirada cómplice del extinto Grupo de Lima y varios presidentes testigos desde Cúcuta aplaudiendo la acción criminal en ese nombre de la democracia. Lo recordamos y lo analizamos. En Noticia Argentina, dentro del país, día de paro de trabajadores bancarios por un aumento salarial ante una inflación indetenible. Por fuera, el ministro de Economía y su equipo hablan con Estados Unidos, dueño prácticamente del FMI, sobre una revisión favorable de la negociación de una enorme deuda. Piden que se tenga en cuenta el conflicto en Ucrania y la sequía en Argentina. ¿Razonablemente es posible pagar esta deuda? Vamos a analizarlo. En Noticia Casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Perú, familiares de las víctimas de la masacre en Juliaca, ocurrida el pasado mes de enero, 9 de enero para ser exactos, emprenden acciones para exigir justicia por las atrocidades cometidas en el marco de las protestas contra la presidenta designada Dina Boluarte. Reunidos en las instalaciones de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, los allegados a las víctimas de la masacre de Juliaca demandaron una garantía de no repetición de los hechos violentos acontecidos en la mencionada localidad sureña del país. Expresaron su desacuerdo en que el caso sea llevado por una fiscalía común y afirmaron la necesidad de una institución propicia para sancionar a los responsables de los muertos y heridos. Queremos que los culpables paguen por todos estos hechos. Y pedimos que nunca más vuelvan a suceder estos hechos. Que nunca más pongan de luto a una población entera. No queremos volver a vivir esto ni en el Puno, en ninguna parte del mundo. Es por eso que nuestras voces hoy las están escuchando y espero que llegue a toda la comunidad internacional y sobre todo toque el corazón de la señora presidenta. A juicio del abogado Wilmer Quiroz, el Ministerio Público no ha realizado una correcta labor debido a la falta de experticias y recabación de pruebas en lo balístico y psicológico. También requieren el orden de operaciones para saber cómo la Policía Nacional y el Ejército han actuado en el control de las protestas. La Asociación de Mártires y Víctimas del 9 de enero, representada en Armando Jalire Mamani, cuestionó la criminalización de las manifestaciones populares para vincular al pueblo con el crimen organizado. Reprocharon a la Fiscalía General, quien aún no ha citado a ninguna de las partes afectadas para brindar sus respectivos testimonios de lo sucedido. El exceso y violación de los derechos fundamentales por parte de las fuerzas del orden produjo 18 muertos y varios lesionados el 9 de enero de este año, cuando partidarios del expresidente Pedro Castillo protestaban y pedían la denuncia de Dina Boluarte, realización de elecciones adelantadas y la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente. Más información a esta hora, desde Lima, con nuestro corresponsal permanente, Ramiro Angulo. Hola Ramiro, adelante, buenas noches. Hola Tatiana, muy buenas noches. En Puno, más específicamente en Juliaca, se ha creado la Asociación de Mártires y Víctimas del 9 de enero.
Esto por la fecha en la que se registraron más de 18 muertos producto de los enfrentamientos de las personas que protestaban en contra del gobierno de la designada presidenta Dina Boluarte. El lunes han llegado 13 familiares de los deudos junto con 4 abogados. Entre estos, Raúl Samillán, hermano del médico internista Marco Antonio Samillán, quien falleció cuando auxiliaba como parte de un grupo de brigadistas a las personas que se enfrentaban con las fuerzas del orden en Puno. Ellos principalmente están pidiendo ser escuchados, piden que se conozca la verdad y exigen justicia. Ellos cuestionan el racismo que existe, también los calificativos de terroristas que ciertos sectores políticos les endilgan. Asimismo, ellos rechazan que estas manifestaciones sean financiadas por el narcotráfico o el contrabando. Ellos han tenido reuniones con funcionarios del Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo, ya que solicitan la creación de fiscalías especializadas en derechos humanos, ya que las investigaciones en Juliaca se están abordando con fiscalías especializadas en crimen organizado. Ellos también cuestionan que las diligencias se están haciendo con mucha lentitud, no se han realizado todavía las pericias balísticas para determinar el tipo de balas que se usaron ni las distancias con las que se hicieron estos impactos de bala. Hay que indicar también, Tatiana, de que según la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, en Juliaca ha habido una masacre, han habido ejecuciones extrajudiciales y ellos indican de que tarde o temprano el gobierno y el Estado va a tener que responder penalmente por esta masacre y los cerca de 18 muertos que hubo el lunes 9 de enero, Tatiana. Ahí la situación muy compleja, además dolorosa, porque no solamente hablamos de las víctimas, sino también de los heridos, las víctimas mortales, sino también de los heridos que quedarán con graves lesiones para el resto de su vida. ¿Qué se sabe con respecto a estos casos? Sí, algo de la información que se ha podido recoger al respecto es que en las reuniones que han tenido los familiares de los deudos es justamente ayuda humanitaria, ya que han habido varios heridos de gravedad. Incluso hoy, en horas de la mañana, en esta conferencia que se realizó en la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, hubo una persona que había recibido un impacto de perdigón en el cuello que felizmente pudo ser intervenida en Juliaca y luego en Lima y está recuperándose. Uno de los pedidos centrales también ha sido ese, de que desde las diversas instancias del Estado se pueda contribuir en, hacer que se recupere la salud de los varios heridos que resultaron producto de estos enfrentamientos ocurridos el lunes 9 de enero, Tatiana. Así es, gracias por esta información, Ramiro. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Vamos a conocer de cerca un testimonio de lo que significa ser precisamente víctima de esta masacre en Juliaca, allí en la región del Puno, a través de Isabel Samillán, hermana del médico internista Marco Antonio Samillán Zanga, de 31 años. Él fue asesinado ese 9 de enero. El pasado 9 de enero nos acompaña desde Puno, en Juliaca. Isabel, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Buenas noches, señorita. Gracias, Isabel, por estar con nosotros. Las acciones, nos preguntamos, que emprenderán ustedes para que este crimen, el de su hermano y el de las otras víctimas acaecido el pasado 9 de enero, no quede en la impunidad. ¿Qué harán? Nosotros lo que estamos pidiendo desde un inicio, desde el mismo 9 de enero, es justicia, ¿no? Queremos alcanzar justicia. Efectivamente, mira, ya van a ser casi 2 meses y hasta ahora no se ha dado ninguna diligencia. La justicia realmente en el Perú está totalmente lenta para nosotros, para todos los que hayan
fallecido el 9 de enero con una ejecución extrajudicial, se puede decir. Es cierto eso. Las acciones que nosotros vamos a tomar, a Dios gracias, tenemos a la prensa extranjera, eso tenemos que agradecer mucho, porque de lo contrario eso jamás hubiera sabido. Desde que pasó no hemos tenido la visita de medios locales ni de medios nacionales, y gracias a la prensa extranjera es que se ha llegado a conocer. Queremos justicia. El viaje que se hizo a Lima fue para, justamente, como acá no hay quien nos escuche, no hay policías que puedan asentar algún tipo de denuncias, nada de eso. Entonces nosotros, es por eso que mi hermano y parte de la asociación han optado para viajar a Lima, porque ya lamentablemente allá está centralizado todos los ministerios y pueden así escucharnos lo que nosotros como ciudadanos, como peruanos, clamamos justicia. Lo de mi hermano es un caso muy, se puede decir para nosotros muy especial, porque mi hermano ha estado brindando ayuda, una ayuda que el mismo gobierno no lo hubiera hecho, una ayuda humanitaria. Él y muchas personas de la brigada, de muchas brigadas que también lo hacen, por amor a su carrera, por amor al prójimo, es que eso es que le ha arrebatado la vida a mi hermano. Es lo que nosotros queremos es justicia, recurriremos ante cualquier ente. Si es que acá en el Perú no vamos a encontrar la justicia, que parece que no fuera así, vamos a ir hasta los medios internacionales. Yo quiero pedir, por favor, a través de ustedes y que el mundo me escuche, que nos ayuden, por favor, ayúdennos acá en Juliaca. Todavía se siguen acá en el departamento 1, sigue habiendo represión. Hace unos días la señora Dina Boluarte lo que ha hecho es presentar un proyecto donde ella se pone más rígida. Por ejemplo, si se protestas, si antes las penas eran mínimas, ahora las está endureciendo más. ¿Cuál es el fin de esto? ¿De callar al pueblo? Es lo que ella hace, pero en cambio se han cometido tantos delitos en el Perú y nunca se ha procesado tan rápido. Ahora sí son tan, para nosotros lentos, pero si es que tú sales a decir algo en contra del gobierno, se ponen duros. Entonces pedimos, por favor, que el mundo, que todos los países nos escuchen, nos apoyen en lo que nosotros estamos pidiendo, nuestro derecho fundamental, el derecho a la vida. No nos pueden asesinar de esa forma por pedir, por alzar nuestra voz o por pedir justicia. Basta la represión, eso es lo que pedimos, señorita. Isabel, seguramente desde distintas partes del mundo, primero la están escuchando y segundo tomando nota acerca de esta exigencia para que no quede la impunidad el asesinato de su hermano, el crimen de su hermano y de otras personas que ese día protestaban. Con respecto a su hermano, lo que se cuestiona es el por qué estaba allí y por qué estaba ayudando a las personas que habían resultado heridas. Es bastante criminal que se cuestione de esa manera. Ustedes como familia, ¿cómo lo viven? Sí, seguramente no creo usted mismo, Julián, que hay gente, para decir la gente inhumana, que dicen, ¿por qué estaba ahí si era médico? ¿Por qué estaba ayudando? Como decir, no, de qué dejar que se muera esa gente ahí. Pero lamentablemente o felizmente no todos los seres humanos somos iguales. Lo vuelvo a decir, lo he dicho y lo vuelvo a decir, mi hermano era un ser muy empático. Él amaba al prójimo, amaba su carrera, y él estaba formado para salvar vidas. Él jamás tuvo ni siquiera la mínima noción de que le iban a arrebatar la vida de esa forma, porque a él lo asesinaron de una forma fue extrajudicial lo que hicieron, lo asesinaron por la espalda todavía. ¿Por qué? Esa es la pregunta que nos damos. Han estado seguramente visualizando porque el personal que estuvo acá en Juliaca, la policía, no eran simples efectivos que patrullan acá a diario, que nosotros los conocemos, eran personas venidas de la capital y ellos visualizaron, por decir, yo puedo decir que lo hayan visto a mi hermano salvar a mucha gente. Y lo que ellos no querían es dejar testigos, ¿no? Eso es lo que por eso lo mataron a mi hermano. Estoy muy segura de eso.
¿Por qué? ¿Por qué mi hermano estaba ahí si era médico? Le vuelvo a decir a todo el mundo y a toda la gente que me escucha, porque él amaba al prójimo, amaba a las personas. Miren, ¿qué persona podría dar su vida para salvar a otras personas? Fácil es juzgar, fácil es criticar cuando no estás en ese momento. Las personas juliaqueños, chileños, peruanos, en todo el Perú juzgan a cada uno. ¿Usted cree que en mismos peruanos acá llamándonos vándalos, terroristas, por el hecho que alcen su voz? Pero no se dan cuenta que ellos también luchan para todo el Perú. La lucha no es personal, la lucha no es para mí, no es solo para un sector o no es para Juliaca, esa lucha es para todo el Perú, pero seguramente algún día lo entenderán o no lo entenderán. Pero lo que yo pido personalmente y toda mi familia es justicia para mi hermano, porque lo que mi hermano hizo, ninguna persona creo que yo no lo harían de esa forma. Isabel, usted dice algo que es absolutamente cierto y tiene que ver con el intento de proscribir la movilización social. En Juliaca, en otras partes del país lo hemos visto. Bueno, mire usted en Juliaca, que está en la región de Puno, militarizada, se envían 2 batallones, se envían además otro contingente de la policía, y esto también lo estamos viendo en otras regiones de la nación, con los estados de excepción en 7 estados. ¿Usted cree que en toda esta estrategia por parte del Estado para acallar la movilización lo van a lograr? Yo espero que no. Lo que el Estado quiere es fomentar el miedo. Entonces, por eso mató. Ellos mandaron a matar. ¿Para qué? Para decirle al Perú, no alcen su voz porque les va a pasar esto. Por eso mataron acá así a la gente del sur. Por eso los ejecutaron extrajudicialmente así a las personas. Y eso es lo que pretende. Sí, es cierto, están militarizando Puno, hay bastante tropas aquí militares en Puno. Después del 9 de enero se ha seguido viviendo la represión en cada distrito. Hasta el día de hoy, si sales a protestar, los policías no te dicen amablemente retírense, ellos recurren a la violencia. Y después hablamos de paz. La señora habla de paz, los policías hablan de paz cuando masacran a las personas, y que el mundo se entere cómo hacen. Se dice acá, si ustedes ven acá, la gente, los policías masacran, no sé, no se golpean así nomás. Son tantas barbaridades que se está viviendo que nunca hemos pensado vivir esto. Y eso es lo que, por eso es que mi hermano y seguramente todos los derechos humanos, gracias a ellos, están haciendo saber al mundo lo que está pasando en el Perú, no solo en Puno, no solo en Juliaca, son varias zonas en el Perú. Hablamos de Ica, hablamos de Cusco, que en Cusco, por ejemplo, los ciudadanos que viven en Cusco humillan, rasean a las personas que viven en provincias. Hablemos de Canchi, Chicuani, porque son personas indígenas. Y si ellos protestan, son terroristas. Así está la realidad en el Perú. Esa es la realidad, y que estos crímenes cometidos por fuerzas militares que se investiguen a profundidad y que además no queden en la impunidad. Isabel, gracias por ese testimonio. Muy buenas noches. Muchas gracias. Gracias a usted. Muy buenas noches. Así vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Venezuela, hoy hace 4 años la Unión Cívico-Militar daba la batalla para impedir la invasión a la nación desde la frontera con Colombia. Sucedió ante la mirada cómplice del extinto Grupo de Lima y varios presidentes testigos desde Cúcuta, el lado colombiano, aplaudiendo la acción criminal en nombre de la democracia. Lo recordamos y analizamos sus implicaciones.
En Noticia Venezuela se cumplen 4 años del intento de invasión promovido por la ultraderecha nacional con el apoyo de Estados Unidos y Colombia y otros países. El gobierno bolivariano celebra que esta unión cívico-militar haya derrotado esos planes. Vamos a entrar de inmediato con el análisis. Para ello nos acompaña Freddy Bernal, gobernador del estado Táchira, nos acompaña desde San Cristóbal. Gobernador, bienvenido. Buenas noches. Sí, muy buenas noches a todos los presidentes del sur, a lo largo y ancho de América Latina. Muchas gracias. Gobernador, usted fue un testigo de excepción, fue protagonista de esta unión cívico-militar. En el año 2019 usted era protector del estado Táchira, usted es de esta región. Primero permítame preguntarle, ¿cómo recuerda esas largas horas en donde se luchaba por evitar que una supuesta ayuda humanitaria, luego se supo lo que contenían esos containers, no lograra su objetivo de ingresar a Venezuela por esta zona fronteriza? Bueno, Tatiana, primero hay que explicarle a América Latina que el estado Táchira es un estado de Venezuela fronterizo con la República de Colombia y que para ese momento el señor Iván Duque gobernaba Colombia. Y bueno, ellos han colocado a Colombia como una especie de base de operaciones de los Estados Unidos. Para aquel momento, el año 2019, el presidente Iván Duque, el presidente Piñeira de Chile, el presidente de Paraguay, el señor Almagro de la OEA y un personaje impulsado por Estados Unidos llamado Juan Guaidó, se instalaron en el norte de Santander, o sea, del lado ya en Colombia, para levantar las banderas de una supuesta ayuda humanitaria que entraría a Venezuela. Ayuda humanitaria que la consideramos una especie de caballo de Troya, porque lo que pretendía el gobierno de Estados Unidos en aquel momento era generar un conflicto político, militar, social de tales características en la frontera que permitiera entrar al presidente impuesto llamado Juan Guaidó e instalarse en el estado Táchira como una especie de cabeza de playa. ¿Qué pretendían los Estados Unidos? Rememorar la acción de Siria desde Alepo o la acción de Irak, donde desde el interior del país se fueron a la capital y derrocaron al gobierno. Ya eso fue hace 4 años. Y como tú lo acabas de decir, bueno, fui testigo de excepción y estuve allí en la primera línea de combate junto al pueblo, en perfecta unidad cívico-militar, como trabajamos en Venezuela. Y esa unidad del pueblo aguerrido en toda la frontera, especialmente en 4 puentes, evitó una confrontación que hoy, seguramente, si no hubiésemos detenido esa locura en la frontera, hoy Venezuela podría estar diezmada como Irak, podría estar sus ciudades bombardeadas, o seguramente estaríamos en una guerra civil con miles y miles de muertos. En ese sentido, hoy la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, que es el partido que gobierna junto al presidente Nicolás Maduro, decidió conmemorar, exaltar, rememorar la valentía de un pueblo que ante una agresión imperial lo logró derrotar en la frontera. Porque es importante señalar que del lado de Colombia habían grupos opositores venezolanos muy violentos, bandas de delincuentes, bandas de paramilitares, y lamentablemente en aquella locura de hace 4 años habían logrado captar a algunos funcionarios de baja jerarquía de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, quienes ese día se fugaron de las Fuerzas Armadas venezolanas y se pasaron para Colombia con una estrategia para decirle al mundo que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana estaba en contra del presidente Nicolás Maduro. Pero bueno, minimizaron el poderío del pueblo de Venezuela, y el pueblo en forma aguerrida, hombres, mujeres, hasta ancianos, hay que decirlo, se batieron a piedra en 4 puentes de la frontera y no lograron dejar entrar las hordas que venían enardecidas desde Colombia, y con el apoyo de nuestra Milicia Nacional Bolivariana, que hay que exaltarla, y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, bueno, se evitó esa
entre comillas, ayuda humanitaria, que se probó ante el mundo que no era tal ayuda humanitaria, porque intentaron entrar a la fuerza unas gandolas que ellos mismos, en su locura, incendiaron del lado de Colombia. Y cuando el fuego tomó las gandolas, y luego vimos los escombros de las gandolas, no eran alimentos, eran pertrechos, eran escudos, eran cadenas, eran clavos, eran bombas molotov, eran pertrechos, efectivamente, para armar una trifulca de carácter civil que seguramente iba a permitir luego una invasión directa por parte de tropas norteamericanas. Gobernador, varios hechos, además, para recordar, son muchas las historias porque fueron varias horas. Cuando usted nos está narrando esto, ahí están precisamente las imágenes que dan cuenta cómo del lado colombiano se lanzan estas bombas incendiarias y caen en una de esas gandolas o, como se conoce del lado colombiano, tractomulas. Pero además allí había, de todo eso que usted nos está diciendo, de esta unión cívico-militar, de esta lucha, de esta batalla por el no ingreso a Venezuela, de todo esto que también usted nos narraba, estaba la batalla por la verdad, en una narrativa que se intentaba imponer en que era culpa de Venezuela no permitir la ayuda humanitaria para el pueblo que se estaba muriendo de hambre. Allí también había una batalla por la narrativa en donde debía imperar la verdad, pero también era muy difícil porque solo días después es que a través de medios corporativos dentro de Estados Unidos es que comienzan a revelar la verdad y dicen algunos, bueno, entonces sí, Venezuela, Telesur, medios alternativos sí tenían la razón. Sí, efectivamente, tú lo acabas de decir. Venezuela fue sometida en los últimos años a una guerra híbrida, guerra comunicacional, guerra psicológica, guerra militar, guerra económica, donde han tratado de satanizarnos en América Latina y ante el mundo. En aquella oportunidad, ¿verdad?, el gobierno norteamericano vendía que aquí había una dictadura criminal dirigida por Nicolás Maduro y que el pueblo moría de hambre. Ante esa supuesta desgracia que pasaba en Venezuela, era necesario que diversos países apoyaran la entrada de alimentos. Y se suponía, y hacían mentir al mundo, que nosotros no queríamos que entraran los alimentos. Resulta que, como lo repito, era una especie de caballo de Troya. Las gandolas eran un caballo de Troya para tratar de ingresar supuestos alimentos, entre comillas, pero eran pertrechos para una oposición que estaba enardecida, violenta y que pedía a gritos la intervención de Estados Unidos. Es importante recordar que en aquel momento, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pompeo, coloca un Twitter donde señala el puente, el actual puente de Tienditas, lo señala y lo señala como el punto de confrontación. Por eso se le ha denominado la batalla de los 4 puentes, porque el pueblo, en perfecta unidad cívico-militar, resistió en 4 puentes, en 4 lugares en la frontera. Y efectivamente fue una confrontación que se dio desde las 7 de la mañana del 23 de febrero, por lo menos hasta las 5:30 de la tarde, cuando vimos por derrotada la invasión que venía desde Colombia. Y efectivamente, si esa invasión... ¿Cuál fue el momento más difícil de esas horas, gobernador, que usted recuerde, el momento donde tal vez más ánimo, más fuerza, más fortaleza se necesitó para evitar esta invasión? Hubo varios momentos, como a eso de las 11 de la mañana, en la población de Ureña, que es frontera también con Colombia, las fuerzas violentas de la oposición quemaron varios autobuses con militantes de afectos a la revolución y nosotros teníamos una especie de resistencia popular y en las escuelas elaboramos los alimentos. Bueno, en ese momento la derecha atacó varias escuelas, quemó varios autobuses y asedió el centro logístico que teníamos en toda la frontera. Eso fue aproximadamente como a las 10:30 de la mañana. Como a las 11 de la mañana hubo un intento de la derecha de tomar el aeropuerto de San Antonio y hubo que resistir fuertemente para evitar que tomaran el aeropuerto de San Antonio como una especie de cabeza de playa. Y luego, como a las 3:30 de la tarde,
hubo el último intento desde Colombia de entrar violentamente por el puente Simón Bolívar. Ahí ocurrieron unos 70 heridos, algunos quemados con bombas molotov y otros heridos de bala desde Colombia. Pero nuestro pueblo, con una resistencia de verdad heroica, ya para ese momento, el momento fue muy duro, porque para ese momento a la Guardia se le había acabado los pertrechos, se le había acabado las bombas lacrimógenas, la gente estaba diezmada, estaban cansados, pues, ya agotados, pues, y fue un momento donde la derecha lanzó una arremetida muy fuerte para entrar violentamente a Venezuela, pero con un heroicismo, característico del pueblo de Venezuela. Se levantó todo el mundo, enfrentó, e incluso yo estaba ahí en ese momento, los que venían desde Colombia salieron corriendo por el puente y nuestro pueblo a perseguirlos hasta la raya fronteriza. Ahí en ese momento llegó un apoyo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana con el mayor general Bernal, que estaba en ese momento jefe militar de la zona. Llegó un apoyo con 2 tanquetas y gases lacrimógenos y se consolidó la victoria. Pero fueron aproximadamente unas 10 horas de una gran tensión. Hubo más de 300 heridos del lado de Venezuela y bueno, lo repito, fue una resistencia heroica y por eso hoy enaltecimos esa resistencia, esa heroicidad de nuestras mujeres, de nuestros ancianos, de nuestros muchachos, de nuestros militares que, bueno, salieron a defender la patria, salieron a defender la soberanía. Aquí hay una cosa que a nivel internacional, permítame, aquí le planteo este paréntesis para hacer esta pregunta, y es cuando se habla de la unión cívico-militar en Venezuela, hacia América Latina, quienes no conocen piensan que esto es solamente parte de una retórica, pero es que no es así. La batalla de los puentes, como hoy en día ya se le conoce y que además está bastante bien documentado, así lo demostró. Incluso en las imágenes se observaban mujeres y hombres adultos y adultas mayores. ¿Ellas qué hacían? ¿Cuál era su labor? Bueno, fíjese, sí, para América Latina, porque en verdad esto es único de este hermoso pueblo venezolano. El comandante Hugo Chávez creó una fórmula perfecta que fue la unidad cívico-militar. En ese sentido, aquí en Venezuela no tenemos diferencia entre los mandos militares y los mandos políticos. Y toda la tarea la asumimos, las tareas populares, las tareas de carácter social, la reparación de las escuelas, la reparación de los hospitales, lo hacemos en unidad cívico-militar. Y ese día fue como el día perfecto para demostrar lo que es la unidad de un pueblo. Por ejemplo, mientras la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional Bolivariana con escudos resistían el embate desde Colombia, ¿qué hacían las mujeres? Incluso algunas de avanzada edad les daban agua, les limpiaban la cara, les daban ánimo. ¿Qué hacían algunos hombres de mayor edad y mujeres? Buscaban roca, buscaban piedra para darle a los jóvenes. Entonces, imagínate, quizás para el que me ve en América Latina dirán que es una locura. Bueno, aquí había una fila de militares con escudos, disparando con escopeta hacia Colombia, defendiéndose de los ataques de Colombia, y por encima de los militares estaban señores de 70 años, muy jóvenes de 17 años, 18 años, lanzando piedras, defendiéndose de Colombia. Entonces ahí fue una perfecta acción de respuesta a la guerra híbrida, y por eso nosotros exaltamos ese día a la Milicia Nacional Bolivariana, a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y a nuestro pueblo, que ese día no es que trabajaron en conjunto, ese día se fusionó en una unidad perfecta, y esa unidad perfecta garantizó la victoria perfecta. Fíjese, gobernador, ya en una visión de geopolítica latinoamericana, que esto estaba, además para recordarlo, ante los ojos vistas de esa extinta Grupo de Lima, después de que salieron de la OEA y lo crearon, como lo recordamos, pero también allí estaba no solamente presente quien era en ese entonces el presidente de Colombia, estaba el entonces presidente de Chile, Sebastián Piñera, estaba además el quien aún funge como presidente del Paraguay, Mario Abdo Benítez, Marito. Así que, y se supone que estaban allí como
los baluartes de la democracia asistiendo a un hecho criminal como el intento de invasión a un país. Es decir, el mundo al revés. Hoy en día, usted viendo todo expuesto después de 4 años, ¿cree que realmente América Latina comprendía lo que estaba sucediendo y de lo que se salvó al haber evitado esa invasión en Venezuela? Sin duda alguna que el gobierno de Estados Unidos había sido una guerra mediática de tales características que efectivamente habían logrado señalar que en Venezuela había una dictadura y que esa dictadura tenía sometido al pueblo y era necesario que lo viniera a ayudar de otros países. Pero sin duda alguna, en aquella etapa, América Latina estaba viviendo el momento de las derechas. Estaba Bolsonaro en Brasil, estaba Duque en Colombia, estaba Piñera en Chile, entre otros jefes de Estado que, bueno, que eran parte del complot de Donald Trump para derrotar la democracia en Venezuela. Lo importante es que ha cambiado la situación en América Latina y América Latina ahora da un vuelco hacia la izquierda y hay un grupo importante de jefes de Estado progresistas que si hubiese estado en ese momento gobiernos progresistas, no hubiese ocurrido una locura de esas características. Pero lamentablemente la situación latinoamericana de carácter geopolítico favorecía a la derecha en ese momento, desde Estados Unidos a América Latina. Hoy ha cambiado la situación en América Latina, hoy hay un grupo importante de gobiernos progresistas, hoy el presidente Lula ha retomado las riendas de Brasil, el presidente Petro ha retomado las riendas en Colombia y por supuesto la situación ha cambiado tanto que hace apenas una semana el presidente Petro o el presidente Nicolás Maduro en la raya fronteriza, en esa misma raya fronteriza donde se sucedió una locura hace 4 años, allí ambos presidentes firmaron un tratado de acuerdo de intercambio de materiales, de productos y mercancías entre Colombia y Venezuela. O sea, una zona que fue una zona de violencia, una zona de oscuridad y una zona de guerra, hoy es una zona de paz, una zona de crecimiento, una zona de prosperidad, una zona de esperanza para Venezuela y también para Colombia. Es otra historia la que estamos contando en este momento. Gobernador, muchas gracias, muy buenas noches. Gracias a ti. Hasta luego. Así vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia, Argentina. Dentro del país, día de paro de trabajadores bancarios por un aumento salarial ante una inflación indetenible. Por fuera, el ministro de Economía y su equipo hablan con Estados Unidos, prácticamente dueño del FMI, del Fondo Monetario Internacional, sobre una revisión favorable de la negociación de una enorme deuda. Pide que se tenga en cuenta el conflicto en Ucrania y la sequía, hechos exógenos. Razonablemente nos preguntamos, ¿es posible pagar esa deuda? Vamos a analizarlo al volver en Es Noticia. En noticia argentina, la Asociación Bancaria realiza un paro nacional en 24 horas este jueves precisamente, luego de que fracasara la reunión paritaria con entidades bancarias en dependencias del Ministerio de Trabajo. Desde Buenos Aires, nuestro corresponsal Juan Carlos Bartolota nos cuenta. La medida de fuerza había sido anunciada días antes y resintió todas las operaciones bancarias del país. Los trabajadores reclaman aumentos salariales en sintonía con la inflación. Terminamos en una medida de fuerza, nuestro acuerdo salarial había vencido en el mes de diciembre, desde aquella época que estamos en negociaciones tanto formales en el Ministerio como informales. Después de 2 meses de no haber conseguido un acuerdo por una
cerrazón que tiene el sector empresario, lamentablemente tuvimos que vernos en la necesidad de tomar esta medida de fuerza y ojalá la semana que viene en la reunión convocada para el lunes entiendan en función de la contundencia que ha tenido la medida de que hay que abrir esa discusión y que no solo se tiene que limitar a un porcentaje de aumento salarial que tiene que ir en línea con la inflación o ganándole a la inflación. Los trabajadores bancarios culpan del fracaso de las negociaciones a las entidades bancarias que se resisten al pedido gremial que también engloba el impuesto a las ganancias que erogan los empleados del sector. Un buen acuerdo sería una paritaria que sea inflación anticipada, en donde tenga cláusulas de revisión para cualquier eventualidad que los índices inflacionarios superen a los acuerdos salariales y en nuestro caso que tenga algún tipo de compensación sobre lo que ha pagado el trabajador y lo que paga de impuesto a las ganancias. En los fundamentos de la protesta, la Asociación Bancaria apunta a la banca privada internacional por la falta de un acuerdo. Siempre la cámara privada y sobre todo la extranjera son quienes traban la negociación por la avaricia empresaria que tienen. Son una porción importante, hay muchos trabajadores y trabajadoras en esos bancos y sobre todo son quienes mueven mayormente el amperímetro por las operaciones que hacen, ¿no? Tenemos el banco como Santander, como el HSBC, que están en todo el mundo y bueno, utilizan su patrón para todo el mundo y acá no entiende que hay una organización sindical que es fuerte, una organización sindical que está movilizada todo el tiempo y que no va a bajar los brazos por los derechos de los compañeros. El reclamo de los trabajadores bancarios se trasladó a las calles de la ciudad de Buenos Aires, pero también a otras filiales del interior del país. Este reclamo que busca también la solución en cuestiones salariales y que tiene que ver también con el reclamo sobre el impuesto a las ganancias que los trabajadores quieren que las entidades bancarias se hagan cargo de una parte del mismo. Juan Carlos Bartolota, Telesur, Argentina. Así entramos con el análisis. Para ello nos acompaña Lido Giacomini, periodista, analista político internacional, nos acompaña desde Buenos Aires. Lido, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Muchas gracias. Primero, revisando la situación hacia adentro, para luego mirar la situación externa, que todo es complicado, pero primero quiero preguntarle con ello acerca de este paro de los trabajadores del sector bancario. Hay algo que dicen que es muy cierto y es que el sector bancario, a pesar de la crisis, para los dueños de los bancos, para los dueños del dinero, pues realmente no hay crisis. ¿Cuál es su opinión? No, sin duda alguna la economía en general de la Argentina, en pasado de más actividades, más amplio, no está funcionando mal. Al contrario, luego de la pandemia ha habido una reactivación y la economía marcha bien. Lo que marcha mal es su distribución y, por supuesto, el tema salarial es un tema muy importante que afecta no solamente al sector de los bancarios, sino a toda una gama muy amplia de los trabajadores de la Argentina. Este mes se produce ya, este es el primer paro de los bancarios, pero el día 27 en la ciudad de Buenos Aires también los docentes van a la huelga, esta vez contra el gobierno neoliberal de la ciudad de Buenos Aires, que encabeza Larreta, un posible candidato del movimiento neoliberal también. Y estos dos movimientos huelguísticos son los primeros que aparecen en el marco de una situación para todos los trabajadores argentinos muy dura, donde el tema salarial está muy retrasado frente al proceso inflacionario y frente a las ganancias concentradas de los sectores monopólicos de la economía argentina, de los cuales el sector de las patronales bancarias es uno muy importante. Esto es lo que sucede hacia adentro y hacia afuera. El ministro de Economía, por ejemplo, él directamente se va a la cumbre del G20 para hablar directamente con quienes el dueño prácticamente del Fondo Monetario Internacional, que es el gobierno de Estados Unidos, pero también parte de su equipo se va entonces a intentar esa nueva renegociación y además un desembolso de más de 5.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional dentro de Estados Unidos. En estos dos hechos, ¿qué cree usted que realmente es lo que vale la pena entender y si puede ser realmente beneficioso para una deuda de más de 45.000 millones de dólares? Mire, en primer lugar, creo que el movimiento de los trabajadores en Argentina tiene una doble tenaza. Por un lado, la mala distribución de los ingresos que beneficia a los sectores concentrados de la economía. Y por el otro lado, el ajuste
que el gobierno viene aplicando con motivo de la realización de los planes del Fondo Monetario Internacional para la Argentina. Creo que ese es un factor importante. El viaje a los Estados Unidos para refinanciar o para obtener un crédito adicional de 5.500 millones, que es lo que se calcula que le va a faltar a la economía el año que viene, tiene que ver con la necesidad de cumplir con el acuerdo pactado con el fondo, totalmente injusto, desfavorable para los intereses nacionales, y que lo que correspondería por el contrario no es un nuevo préstamo, sino en realidad una quita de la deuda, una renegociación del término de una deuda que es impagable para la sociedad argentina, sino es a costa del deterioro de su economía, del bolsillo de todo el pueblo argentino y por supuesto del posible desarrollo nacional, teniendo en cuenta las condiciones favorables que la economía argentina ofrece en el marco de esta situación de crisis internacional. Lido, pero ¿usted cree que realmente Estados Unidos le diga, como socio mayoritario, con el mayor número de acciones dentro del Fondo Monetario Internacional, que es realmente quien mueve los hilos de todo este entramado financiero internacional, permita algo así? ¿Cree usted que además de renegociar pueda hacerse parte de la quita de esa enorme deuda? Mire, no creo que lo que va a hacer el gobierno norteamericano es seguir chantajeando a la Argentina. Es decir, el aspecto principal del chantaje consiste en la ubicación geopolítica de la Argentina en el marco de la situación internacional. No hay que olvidarse que hoy un actor fundamental en toda América Latina y también en el mundo es China, y el avance sobre las economías mundiales de ellos es muy importante en el marco de la decadencia norteamericana. Lo que Estados Unidos pretende es justamente cortar los lazos de China con América Latina y particularmente con la Argentina y Brasil. Creo yo que ese es el elemento clave. Si la Argentina se comprometiera a perjudicarse cortando sus lazos con toda la perspectiva que ofrece la relación con China, sin duda alguna que los Estados Unidos estaría dispuesto a la quita de los 5.500 millones de dólares. Es un problema menor de esos dólares. El problema mayor es que significa un instrumento en manos de los Estados Unidos a través del Fondo Monetario Internacional, que todos sabemos gira a su favor, para chantajear a la Argentina y torcer la ubicación objetiva que en este momento está cobrando el país, junto con otros países latinoamericanos, en el marco de la multipolaridad. Claro. Ese es el problema principal. Por último, Lido, ¿sirve de algo hoy en día? ¿Pesa realmente que esta enorme deuda, el Fondo Monetario Internacional, además adquirida por el gobierno anterior de Mauricio Macri, supiera el FMI que Argentina no tenía cómo pagarla y que hubo un proceso además de ilegalidades en el marco mismo de ese desembolso? ¿Pesa hoy en día o eso quedará para la historia? No, yo creo que eso es evidente que ellos lo hicieron y están dispuestos a volverlo a hacer, a poner los dólares necesarios y eso les sirve a sus planes estratégicos. Creo que, por supuesto, lo que pasó antes va a depender de la lucha del pueblo argentino y de otros pueblos latinoamericanos contra las injusticias cometidas por el Fondo Monetario Internacional. Argentina no es Grecia ni va a torcer las rodillas como ha torcido Grecia. Eso pueden estar seguros. A la corta o a la larga, con este gobierno, con el próximo, esto va a estallar en manos del pueblo argentino. Muchísimas gracias, Lido, por ese análisis. Buenas noches. Buenas noches. Un gusto, muchas gracias. Gracias a ustedes, como siempre, por acompañarnos. Así ponemos punto final a esta emisión de Noticia. Será hasta mañana. Sigan con nosotros.